Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal Kaizen Force. Hoy les quiero compartir un video acerca de Ado.net, ¿sí? Mejores prácticas. Esta es una charla que hice hace poco en un instituto aquí en Perú y bueno, fue dirigido a los alumnos de tercer ciclo. Y es una tecnología que a pesar de ser una de las más antiguas, ¿ya? Y es una de las más rápidas. Y en algunas empresas aún lo siguen usando, ¿ya? Y vamos a ver a continuación qué ventajas nos ofrece y cuáles son las buenas prácticas que deberíamos tener en cuenta al momento de usar dicha tecnología. Mi nombre es Jorge Vargas y Pince, ¿sí? Me pueden encontrar como J. Vargas y Pince en el Facebook, en el fanpage, en LinkedIn si es que quieren saber un poco más de mi vida profesional y en GitHub donde están todos los códigos, incluso el código que hoy día vamos a mostrar. Sí, y soy creador del canal de YouTube Kaizen Force, ¿no? ¿Qué es Ado.net? Ado.net es actualmente la tecnología que nos permite conectar y manipular data de la forma más rápida que hay, ¿sí? Existen algunas empresas ya usan lo que son ORMs o micro ORMs como Dapper, por ejemplo, y estos ORMs tienen una característica de tratar de hacer lo más rápido posible, pero hasta el momento la forma más rápida que hay para acceder a una base de datos SQL, por ejemplo, es usando Ado.net, ¿sí? Tal vez sea un poco más de código, pero es la forma más óptima de hacerlo y que podemos sacar mucho provecho con estos tips, ¿no? Escribir código rápido no significa que tu código sea rápido. Esto va de la mano, no solamente con Ado.net, en el uso de datasets, data readers o de algunas otras cosas que veremos a continuación, sino también va de la mano en que muchas empresas usan ORMs por la velocidad de desarrollo. ¿Sí? Eso es algo muy cierto. Entity Framework, por ejemplo, Dapper, Massive, muchos otros en poco también, te brinda un desarrollo mucho más rápido a nivel de código. ¿Sí? Pero eso no significa que tu código al momento de ejecutarse sea rápido. Entonces, es algo que debemos tener en cuenta y sobre todo algo que es una deuda técnica, ¿no? Entonces, deberíamos decidir en un tiempo lo más posible, ¿sí? Lo más pronto posible, para saber corregir y sobre todo actualizar parte de nuestro código, ya sea cuando en algunas ocasiones, por ejemplo, hemos usado datasets, ¿sí? Por la velocidad de desarrollo que les comento, y luego de esto pasa el tiempo, nuestro sistema comienza a crecer en data y ese datasets ya se vuelve un problema. Entonces tenemos que comenzar a cambiar esos datasets por de repente data reader o alguna otra solución. Y esto, si no lo hacemos, lo que va a hacer es convertirse en una deuda técnica, ¿sí? En algo que te va a ocasionar problemas, tal vez no en el momento, pero sí en un futuro, que sabíamos que teníamos que corregirlo, pero que no lo hicimos en su momento, ¿sí? Vamos a comenzar con los tips, vamos a ir de menos a más, ¿ya? Y vamos a ir también viendo el código a su vez. Y comencemos con el número uno, ¿no? Cuando nos vamos a conectar a una base de datos de SQL Server, lo que Ado.net nos recomienda, la documentación de Microsoft nos recomienda, es usar el SQL Server Net Data Provider, ¿sí? Esto lo pueden usar a partir para conectarse a base de datos de SQL Server versión 7, superiores a 7, que viene a ser más o menos de 1998, ¿ya? Y esto es más rápido, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, todos los demás objetos que nos permiten conectarnos a la parte de SQL, ¿sí? Como ODC, como Interdop, como OLB, todos estos pasan por capas intermediarias. Entonces, lo que SQL Client nos ofrece es el acceso directo, ¿sí? Acá accedemos de forma directa a nuestro motor de base de datos, evitando pasar por estas capas intermediarias que tal vez si carga 100 registros sea muy poco notorio, ¿ya? Pero cuando comienzas a cargar miles de registros, este de aquí es una gran ventaja. La forma de acceso a una base de datos nos va a representar una gran ventaja, ¿sí? En el tip número 2, sí, son 9 tips. En el tip número 2, esto es algo que he visto mucho, y aunque no lo crean en sistemas empresariales, donde ponen la cadena de conexión directamente en la clase de código C#, lo cual está mal. Está mal por varias cosas. Primero,
que si alguien te dice a ti que cambies la cadena de conexión cuando tu aplicación está en producción, lo que vas a tener que hacer es volver a modificar esa clase y volver a compilarlo, ¿ya? Lo cual genera una demanda de tiempo innecesario, un gasto de tiempo innecesario y que se puede evitar de muchas formas. Algunos dicen que lo usan en unas clases de código C# porque al momento de compilar esto no puede ser visible. Y eso es falso, ¿sí? Así como hay compiladores, también hay descompiladores. Y cuando tú descompilas algo, puedes ver la información que tienes dentro de esa clase, ¿ya? Existen muchas formas para mejorar esto, ¿ya? Una de las formas que normalmente se usa es usar un archivo de configuración, ya sea un appconfig, ya sea un webconfig, ya sea, bueno, si están usando netcore, también puede ser el JSON, ¿sí? El archivo app.json. Y esto te va a permitir a ti manejar esta información, ¿sí? Tu cadena de conexión a través de un archivo de configuración que puede ser editado en cualquier momento sin tener que detener tu aplicación. Entonces, esto a ti te sirve de mucho porque tú al momento de ponerlo, solamente lees esa llave, ¿sí? Lees esa cadena de conexión y te puedes conectar de forma directa. ¿Cuál es la forma de proteger esto en un servidor, por ejemplo? Tienes muchas formas. La primera es editar solamente este segmento de la cadena de conexión y a través de código C# desencriptar los valores. Ese es uno, ¿sí? Lo segundo es que puedes editar todo el archivo de webconfig. Pueden encontrar mucha información sobre eso en el internet y ver cómo pueden asegurar esta información, ¿no? Ese es el tip número 2. Vayamos por el tip número 3, ¿sí? Y la forma, esta es una de las palabras claves que se tiene que manejar al momento de hacer uso de AO.NET. ¿Cuál es? El using, ¿ya? Cuando nosotros creamos, una conexión a base de datos, muchas veces ponemos connection.open y al final tenemos que poner connection.close, o si creamos dataset tenemos que poner el nombre de dataset igual a nulo. Es decir, liberar esos recursos para que la aplicación ya no los tenga en memoria. Esto puede ser muy trágico si es que tenemos muchos objetos creados, ¿ya? Muchas conexiones o muchos comandos y todo lo demás, y no manejamos bien el tema de la liberación de recursos. Para evitarnos escribir este código, lo que se recomienda es usar using. Using lo que hace es usar el objeto y una vez culminado su uso, automáticamente hace un dispose, o sea, una liberación de recursos. Eso lo vamos a ver en código ahorita, para que ustedes puedan ver la diferencia entre un buen código y un mal código, ¿sí? Vamos a entrar aquí al código. Es una aplicación formulario sencilla. Y acá yo tengo dos clasecitas. Tengo lo que es Bad Practice y tengo lo que es Good Practice, ¿sí? Vamos a ir a la parte mala, ¿ya? Y vamos a ver qué es lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, en este caso, voy a listar alumnos. Vamos a compilar la aplicación para que vean más o menos cómo es la aplicación, cómo funciona y se den una idea de cómo funciona el código. Tenemos una aplicación muy sencilla donde vamos a ingresar el código del alumno, el nombre del alumno, el ciclo y el curso. Y sus notas, ¿sí? Sus notas, exámenes continuos y parciales. Y esto lo que vamos a hacer es guardarlo. Ahora, para listar esta información que vemos aquí, ya, yo estoy creando en el código malo, o mejor dicho, en las malas prácticas, estoy creando un select asterisco from, ¿sí? Esto es malo por dos cosas. Primero, porque no se puede poner un select asterisco from a una tabla en una aplicación. Esto, tenemos un video que son 7 tips de Transact SQL donde explicamos a detalle por qué no usar el select asterisco from, ¿sí? Y acá tenemos otro problema. Estamos poniendo el estado en uno de forma hardcodeada, como se le conoce en algunos lados, ¿sí? De forma enduro, así está enduro. Entonces, esto lo que vamos a hacer es leerlo de base de datos. Voy a crear un SQL adapter, lo voy a meter en un dataset y lo que voy a hacer es llenar ese dataset, ¿sí? Con esa data diciéndole que mi datatable se va a llamar alumnos, ¿sí? Entonces, esto es lo que luego hago, cojo esa información y hago un for each. Pero si se dan cuenta, en ningún momento esto hago using. Entonces, al momento de abrir la conexión, en la parte de abajo tengo que cerrarlo. Tengo que poner data adapter igual null y data normal igual null. ¿Ya? Es decir, estoy liberando los recursos. Ahora, ¿cómo me evito esto? Porque de repente tengo muchas más informaciones o muchos más métodos. Para hacer uso de esto, lo que tenemos que hacer, vamos a la clase que tenemos de Good Practice, ¿sí? Vamos a esta clasecita y van a ver la forma que tenemos para listar. Miren esto. El using siempre presente. La forma de listar de la tabla.
es a través del nombre exacto de los campos, donde el estado viaja como un parámetro, ¿sí? Este es un parámetro de aplicación. Entonces, yo no estoy poniendo nada en duro, ¿ya? Estoy cogiendo los valores de los campos exactos que necesito y en el data reader, ya no estoy usando un dataset como en este caso, lo que estoy haciendo en el data reader es traerme los valores de los datos ya previamente casteados, ¿sí? Hasta ahí tenemos una lectura mucho más rápida y mucho más limpia que usando esto de aquí, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, yo no estoy usando ningún connection.close, tampoco estoy usando un alumno igual null, alumnos igual null, ni nada de eso. Solamente estoy usando un using, es la palabra clave que necesitamos manejar en nuestra aplicación, ¿sí? Volvamos a la PPT. El tip número 4 es el uso de parámetros, ¿ya? Y muchas veces se hace un comando como este, donde ponen, bueno, el asterisco from, lo cual saben que está mal, donde ponen esto, ¿ya? Esta sentencia, y mandan el valor como parámetro, y lo reemplazan por este login, que viene a ser un texto ingresado por el cliente en una aplicación de registro, ¿ya? Lo que hace el string format en sí es reemplazarte estas llavecitas acá por este valor. Y esto se presta mucho a SQL injection, que lo que va a hacer es que te pueden enviar un código malicioso en el valor del login y como tú solamente estás reemplazando, ¿sí?, de forma directa el valor por un texto, te puede afectar ya, ejecutando una sentencia mala, como por ejemplo un drop table user, un delete from alguna tabla que alguien conozca, o puede intentar y meterse incluso al, a las tablas de los sistemas, ¿no? En la parte de abajo vemos algo muy similar en insert into, ¿ya? Y también nos obliga a hacer conversiones manuales. Entonces, esto de aquí está mal, por lo que les comento. ¿Qué cosa es lo que deberíamos hacer? Lo siguiente, el uso de parámetros. Si ustedes quieren ir un poco más allá, puede ser tranquilamente un store procedure de esta información y dependiendo de las necesidades de negocio, de algunos negocios no gustan que los store procedures estén metidos en las aplicaciones, sobre todo en transacciones como insert, update y delete, solamente en consultas, así que depende mucho de ustedes. Y acá se dan cuenta que estoy usando una pequeña diferencia. Estoy primero haciendo un insert into de usuarios y estoy especificando el nombre exacto de las columnas que voy a insertar. Esto también está metido dentro del video de 7 tips de Transact SQL, para que ustedes sepan el por qué especifico el nombre de los campos, ¿sí? Y luego le paso los values en forma de parámetros y le estoy diciendo a mi comando, al SQL command, le estoy diciendo que le voy a enviar parámetros. En este caso se lo envío de forma directa, ¿sí? Hay muchas formas que tú se lo puedes enviar, puedes especificar incluso si el parámetro es de entrada, es de salida, el tipo de dato que es, depende de lo que ustedes necesiten. En este caso para mí es suficiente mandarlo de esta forma y automáticamente el execute no query me va a devolver cuántos registros han sido afectados por este tipo de transacción, ¿sí? Entonces, esto de aquí, viendo en código, vamos a ver el código, acá ya tenemos un listar, y por ejemplo vamos a insertar, a ver, aquí, insertar alumno. Se dan cuenta que yo le estoy mandando el insert into, especificando el nombre de las columnas, lo cual está bien. Estoy poniendo el output insert ID, este es el comando que te permite obtener el ID generado, ¿ya? Y los valores acá los estoy reemplazando. En ningún momento estoy validando si estos valores están completos o no, simplemente los estoy reemplazando, lo cual está mal, ¿ya? ¿Va a funcionar en algunas ocasiones? Sí, puede funcionar, pero también se presta a problemas como les indiqué en la PPT, ¿no? ¿Cuál es la forma normal que deberíamos hacer? Bueno, las transacciones que la vamos a ver ahorita. Y acá se dan cuenta que estoy implementando siempre el nombre de las columnas de insertar y enviándole los parámetros de forma, en la forma de comandos, ¿no? Parámetros.añadir y le das SQL parámetro y vamos a reemplazarlo de forma directa. Esto a mí me permite muchas cosas. Primero, si ustedes acá quisieran, bueno, le pones una coma y te va a aparecer más opciones para que ustedes puedan decir si es de entrada, de salida o de alguna otras cosas adicionales, ¿no? Entonces, regresando ya al tip número 5, esto es muy importante y esto me gustaría que lo vean un poco más a detalle. Dataset, data reader, ¿ya? Hay mucha diferencia entre ambos, ¿sí? Sobre todo en aplicaciones de lectura, en consultas muy fuertes, ¿ya? Y debemos tener en cuenta cuándo usar cuál. Comencemos con el data reader, ¿ya? El data reader
es lo que te va a permitir a ti leer de forma muy rápida, es de solo avance. Eso quiere decir que tu select te devuelve 10 registros y se va a ir del 1 al 10 sin hacer nada más, solamente va a leer los campos y lo va a setear en una lista, en este caso nuestra clase de alumno, ¿sí? Y lo va a leer de forma directa. ¿Cuál es lo recomendable aquí? ¿O qué cosas es lo que yo recomiendo? Primero, que hagas la lectura, el reader sea por nombre de columna, sino por nombre o no por índice, ¿ya? En algunos lados pone reader, paréntesis 0, quiere decir que es la primera columna, pero esto puede cambiar en cualquier momento, entonces te puede traer problemas que si alguien agrega una columna adicional en tu select, tal vez te pueda afectar, ¿sí? Porque depende del tipo de datos no coincide o por otra cosa. Y luego de eso, lo que haces con el data reader es simplemente, mientras que se pueda leer esta sentencia de while, y lo que simplemente vas a hacer es cargar toda la lista de información aquí, en esta lista, y suficiente se la vas a poder mandar a tu aplicación, ¿ya? Ahí deberías usar Data Reader. ¿Cuándo deberías usar un dataset o un data table? El data table en sí, el dataset, perdón, es el conjunto de data tables, ¿sí? Tiene muchas cosas, tiene muchas funcionalidades que son muy útiles, sobre todo para cuando quieres trabajar de modo desacoplado de tu base de datos. ¿A qué me refiero con esto? De modo desconectado. ¿A qué me refiero con esto? Es cuando tú, por ejemplo, vas a hacer una lista de tres tablas, tres, cuatro tablas a la vez, ¿ya? Estas tablas tienen relaciones y tú las quieres tener en memoria para hacer algún tipo de operación. Entonces tú cargas esa información y esto de acá te da la ventaja de que si tú seteas esa información a un control, como por ejemplo Data Grid View, este Data Grid View puede hacer operaciones directamente con ese dataset. ¿Cuál es el problema de esto? Que el dataset se demora un poco más que el Data Reader. ¿Por qué? Porque el dataset no sabe qué tipo de valores tiene. Entonces, internamente lo que hace el dataset es, primero, obtener información de las columnas. Segundo, saber qué tipo de datos son las columnas. Se demora un poco porque tiene que identificar si tu columna es decimal, si es entero, si es string, si es fecha. ¿Y por qué tiene que hacer esto? Porque cuando esto se asigna a un control como Data Grid View y tú lo quieres editar de forma directa en el control, tú puedes ingresar un valor, por ejemplo, como cadena dentro del campo fecha. Y automáticamente Dataset lo que te va a permitir es identificar que ese valor es cerrado por el tipo de dato. ¿Sí? Entonces, si ustedes necesitan usar un dataset o cuando quieren usar un dataset, validen lo siguiente, que vas a almacenar esos datos en tu aplicación y fíjese si es válido o no. Si van a necesitar toda esa información en memoria. ¿Sí? Segundo, lo que les comento, si van a interactuar con algún control de forma dinámica, con Windows Phone, por ejemplo, en un Data Grid View, ¿ya? Tercero, cuando quieren pasar esa información de un nivel a otro, ya sea usando un servicio web XML o entre capas, y ustedes no quieren manejar un data reader, deberían considerarlo, pero siempre recuerden que un data reader es mucho más rápido que un dataset, ¿sí? Es el tip número 5. Avancemos un poquito más. El tip número 6 son transacciones, ¿sí? Cuando nosotros usamos transacciones en ado.net, y no solamente en ado.net, en cualquier ORM o micro ORM, debemos considerar lo siguiente: existen transacciones a nivel de base de datos, ¿ya? Existen transacciones que también te brinda el mismo ado.net, el SQL Transaction, ¿ya? La diferencia es que SQL Transaction se ejecuta dentro solamente de ese método, ¿ya? No puedes agrupar muchos métodos. En cambio, con el Transaction Scope lo que vas a hacer es agrupar un conjunto de métodos y validar que todo funcione bien hasta que puedas guardar toda la información de forma permanente, ¿ya? Hay cuatro letras que deberíamos tener en cuenta, que es el ACID, ¿ya? Y estoy explicando: atomicidad, consistencia, insolación, que viene a ser aislamiento y durabilidad de la data. Entonces, cuando uno crea transacciones, vamos a ver aquí el código, porque esta parte sí necesita código. Cuando uno crea transacciones, vamos a ver lo siguiente. En el código malo, lo que yo estoy haciendo es insertar de forma directa. Yo no tengo ningún tipo de transacción. Esto lo va a ejecutar, ya me va a devolver un escalar, que quiere decir el ID que ha generado. Y luego de eso, sin ni siquiera haber validado que esto de acá haya sido insertado, voy a insertar las notas, ¿ya? ¿Qué pasaría si la cabecera falló? Si la parte de alumnos falló. SQL Server lo que va a hacer es, Ado.net, perdón, es insertar el detalle. Si tu llave, si tu llave, por ejemplo, de la tabla calificación, no tienes una llave foránea que restrinja el insert a una update, a una llave no conocida, tal vez lo va a insertar. Si tienes llaves foráneas, lo que va a hacer es darte una excepción por invalid for key, ¿sí?
Así que lo que nosotros deberíamos hacer acá, esto por ejemplo está mal, ¿ya? Porque te puede traer muchos problemas. Incluso puedes grabar cabecera y de repente no grabas el detalle. Cuando tú necesitas toda la información, por eso se llama transacción. Por eso la transacción tiene algo que se llama atomicidad. La atomicidad es básicamente que es indivisible, es todo o nada. ¿Ya? Tú no puedes insertar solamente cabecera ni solamente detalle. Tienes que insertar los dos, si no, no te sirve. ¿Ya? ¿Cuál es la forma correcta de hacer esto? Implementar un transaction scope. Lo que yo voy a hacer es insertar, ¿ya? Insertar de forma directa el comando a la tabla de alumnos, voy a pasar mis valores, voy a validar el execute escalar para que me devuelva el ID generado, y acá estoy haciendo un código defensivo. ¿Qué es código defensivo? Evitar parsear algún valor y que éste se pueda caer en la aplicación. ¿Ya? Eso deberían ustedes manejar siempre en su aplicación, tratar de hacer de su aplicación lo más seguro posible y tratar de hacer un código defensivo. Quiere decir que tu código puede soportar la mayor cantidad de escenarios posibles sin que se caiga, ¿ya? Sobre todo el uso de los nulls, que eso es un problema muy grande y que lo vamos a ver al final como tip número 9. Entonces, yo voy a insertar esto, estoy cogiendo el ID, le estoy diciendo que si el ID generado es mayor a 0, quiere decir que se insertó bien, ¿ya? Estoy poniendo un isAccessTrue, que me va a ayudar en un futuro. Inserto recién las calificaciones e inserto uno por uno, ¿sí? En un for each, uno por uno. Voy a insertar, valido que la nota insertada sea el ID mayor a 1, y en caso alguno de estos fallara, para mí el isAccess es false. Entonces, cuando acabe todo el for each, acá un break para salirme de for each, porque ya hubo un error en alguna de las notas. Valido. ¿IsAccess es igual a true? No. Entonces, lo que voy a hacer es un dispose. Si todo está bien, recién hago un complete. Y esto lo que va a hacer es mantener la data de forma persistente en la base de datos. ¿Sí? Entonces, yo estoy asegurando que se inserte bien mi cabecera, que se inserte bien cada uno de mis detalles, y recién de eso mando a comitear de una forma muy sencilla y siempre usando esta palabrita que es using. Recuérdenlo. ¿Ya? Las transacciones son muy importantes en algunos tipos de negocio, como por ejemplo en bancos, ¿sí? Donde procesan miles y miles de información y necesitas tú asegurarte que la data esté bien registrada. ¿Ya? Como les digo, acá tienen 4 letritas muy importantes y los invito a buscar un poco más de información acerca de ello para que ustedes sepan cuándo es necesario una transacción y cuándo no. ¿Ya? Depende mucho del negocio y también depende mucho de qué cosa queramos garantizar nosotros como desarrolladores. El tip número 7 es el manejo de concurrencia. Existen dos tipos de concurrencias, las optimistas, ¿ya? Y las pesimistas. Las optimistas son las que no bloquean una fila cuando la leen, ¿sí? Se utilizan mucho en entornos de poco contención de datos, es decir, que no necesito bloquear información y mejora el rendimiento porque no es necesario bloqueo, ¿ya? ¿Cuál es la forma correcta? En algunos casos hacen esto, en la parte que está acá, validan todos los valores exactos, ¿no? Como ha estado, mejor dicho, el registro anterior. Como normalmente lo deberíamos hacer, solamente enviando el ID, ¿ya? Y enviando el audit, que es un raw version. Vamos a ver en SQL Server, vamos a cargar un ratito el SQL Server, para que ustedes puedan ver cómo se ejecuta esto de forma correcta. SQL, vamos a levantarlo, y mientras que se levanta, ya les voy a explicar en código cómo funciona esto. Aquí yo tengo un valor en el registrar alumno, no, actualizar alumno, en actualizar alumno, vamos a ir, en buenas prácticas, donde yo tengo un valor que se llama versión, ¿sí? Lo estoy casteando entero, normalmente los raw versions se manejan como entero para una forma mucho más rápida de validar, ¿ya? Y lo que quiero que vean es lo siguiente. De mi base de datos, vamos a abrir aquí, vamos a hacer una nueva consulta. Entonces ahí lo que voy a hacer es, vamos a hacer un use de esta tabla, use, ¿sí? Vamos a ejecutarlo, perdón, vamos a ejecutarlo, ¿ya? Y vamos a hacer un cd asterisco from alumnos, ¿ya? Voy a ejecutar y se van a dar cuenta que tengo un campo que es version, y este campo, ¿ya? Este campo
es de tipo timestamp, ¿ya? O row version, como le conocen. Este campo a nosotros nos va a permitir es manejar como si fuese un sello de registro, que se actualiza cuando tú modificas el registro en cualquier columna, ¿ya? Entonces, yo al convertirlo esto en forma de entero, lo que voy a tener en mi aplicación es lo siguiente. Acá, como ven, tengo los registros y voy a darle clic a Bill Gates en este caso, ¿ya? Y se van a dar cuenta que en esta partecita de acá, bueno, no se ve muy bien, tengo el 6038. 6038 es el valor de esta columna convertida a entero, casteado a entero, ¿ya? Si yo cambio un update a esto, le hago un update al registro de Bill Gates, que lo vamos a hacer ahorita, ¿ya? Automáticamente ese row stamp vale distinto, se cambia, ¿ya? Entonces el sello no es el mismo. Cuando yo mande a grabar, mi aplicación tiene que saber que ese registro ha sido modificado por alguien más, ¿ya? El cliente que está a la par, por ejemplo, dos personas ingresan eh, de forma directa, cada uno por su lado al mismo tiempo, a la lista de registros, y ellos van a cargar la misma información en un comienzo, ¿sí? Ambos tienen 6038. Pero ¿qué pasa si el usuario B hace una actualización mucho antes, ¿ya? Y el usuario A vuelve a grabar? Va a chancar la información que grabó el usuario B. Para eso, el tema de concurrencias, el row stamp es muy, muy válido, ¿sí? Y miren, vamos a ver el ejemplo. Acá yo tengo Bill Gates, y si yo acá grabo, le doy Bill Gates, quito el A, y vamos a poner demo, ¿sí? Le voy a dar guardar, ya, esto me va a llegar, estaba variando, y se actualizó correctamente el alumno Bill Gates demo. Si se dan cuenta, actualizó, ya. Vamos a registrar de nuevo, vamos a ver la data y se dan cuenta que esto cambió a 10.004 de lo que estaba antes, ya. Entonces, lo que voy a hacer ahora es un update de forma directa a ese registro. DBO alumno, ¿sí? Set name igual, vamos a ponerle Jorge Vargas, ¿sí? Where mi ID es igual a 4, ¿ya? Y antes quiero que vean algo, sería casi, y acá vamos a poner un cast int, cast version as int, ¿sí? Quiero que vean esto, y fíjense que acá yo tengo el 10.004, en mi aplicación tengo el 10.004 en este lado de aquí, y lo que voy a hacer es actualizar. Le hago un update a ese registro, el valor name no es válido, dice. A ver, vamos a ver cuál es el valor. Nombre, nombre está bien. Ejecuto y se dan cuenta que ya no voy a tener el 10.004, voy a tener otro que va a ser el 10.005. Esto se genera de forma dinámica. Este valor de aquí ha cambiado, ¿sí? Mi aplicación que está acá no lo sabe, él sigue teniendo 10.004. Es decir, alguien más modificó el registro sin que yo me haya dado cuenta. Entonces, cuando yo doy clic en guardar, vamos a cambiarlo, demo. Vamos a poner Bill Gates nada más. Vamos a regresar a Bill Gates. Y ahorita está en Jorge Vargas, como pueden ver ahí. Le voy a guardar y fíjense lo que me va a decir mi aplicación. No se puede eliminar los datos del alumno o no se puede en este caso actualizar. Y si deseo actualizar la lista, ¿por qué? Porque esta lista ha sido modificada por alguien. Ya tú le puedes decir a tu información, a tu cliente, oye, alguien ha modificado mi lista, alguien ha hecho alguna operación antes que tú, ¿sí? Así que deseas actualizarla para estar igual, le vas a poner sí y te va a listar de nuevo. Si yo le doy clic a esto, van a ver que esto ya cambió a 10.005, ¿sí? Este es el manejo de concurrencia de forma optimista, ya siempre utilizando el ID y la variable row version, que es nunca cambia, ¿ya? La pesimista es algo que, bueno, muy pocas veces se ha usado, creo que una vez nada más, cuando tienes unas tablas que tienen uso exclusivo, cuando necesitas que esas tablas realicen una operación y no quieres que absolutamente ninguna otra aplicación acceda a dicha información hasta que tu trabajo no haya culminado. Entonces, para esto se hace a través de código SQL, donde tú le pones un with no error block, ¿ya? Y estás poniendo de aquí que es exclusivo el bloqueo, ¿ya? Y esto de acá se usa mucho cuando quieres asegurar que nadie más se meta a la información de esa tabla hasta que tu proceso culmine, ¿ya? Así que lo más probable es que ustedes usen la parte que está aquí, optimista, y esta tal vez, bueno, es bueno que la sepan que hace, pero no creo que la lleguen a usar muchas veces. Bueno, el tip número 8, cuando ejecutar escalar, reader y execute un query, ¿ya?
El escalar básicamente lo usamos mucho para hacer temas de identities, es lo más común. Siempre vas a devolver quieres devolver la llave y utilizas el escalar. ¿Ya? El execute reader lo que va a hacer es devolverte un conjunto de registros, ¿ya? Y esto viene un fast forward, quiere decir un avance rápido, ¿ya? No estás muy interesado tú en saber qué cosa trae, sino simplemente leerlo y asignarlo a cierta información. El execute no query lo que hace es solamente devolver el número de registros afectados. Esto es muy útil cuando haces un delete o cuando haces un update y quieres saber si se afectó o no una fila, ¿no? O más de una fila, ¿ya? Por último, y no menos importante, el uso de nulos, ¿ya? El uso de nulos es importantísimo y esto se puede validar de dos formas, tanto por SQL como por código C#. En esta parte de acá, la lectura de datos usando Reader, lo podemos validar también. Puedes hacer un select null nota 0, ¿ya? En este caso vamos a hacer con las notas, y puedes hacer un código C# como que vemos aquí, donde estamos preguntando si el valor que vas a leer es nulo. Si es nulo, devuélveme un 0, si no, convierte la decimal, ¿ya? Ahorita nuestra aplicación está funcionando con ese código defensivo, es decir, validando el 0. Entonces, si yo le doy clic aquí, se dan cuenta que acá hay un 0. ¿Sí? Todos tienen 0. Mira, por ejemplo, está aquí. Está en 0. ¿Por qué? Porque si me voy a mi base de datos y yo me voy a la tabla calificaciones, eh, calificaciones, lo voy a ejecutar, se van a dar cuenta que aquí en la parte de abajo tengo dos valores nulos, ¿ya? Esto, si no lo lees, se cae. Si no casteas, si no comparas que sea nulo, se va a caer. ¿Y por qué? Porque mi código C# actualmente yo estoy validando eso. ¿En dónde valido eso? En la parte de aquí, en obtener calificaciones, notas por alumnos. Y aquí, por ejemplo, lo estoy validando a través del código de C#. ¿Sí? Vamos a detener esto. En las malas prácticas yo no lo estoy validando. Simplemente lo estoy leyendo y tratando de convertirlo, lo cual va a pasar que mi aplicación se va a caer, ¿ya? Ahorita vamos a ver obtener calificaciones por alumno y acá simplemente lo leo, ¿ves? Entonces, para que vean que se cae, le voy a quitar esto, le voy a quitar esta parte de aquí, voy a coger esto y simplemente lo casteo de forma directa asumiendo que no hay ningún valor nulo. Le voy a dar clic en iniciar y se va a caer tu aplicación, ¿ya? Acá se cae en modo cuando compilas. Imagínate que tú no hayas validado esto y que alguien ingresó un valor nulo, ¿sí? Se va a caer ahorita y me va a decir que la conversión no es válida, ¿ya? A ver, acá está la aplicación, ¿ya? Le voy a dar clic acá y se cae. La conversión especificada no es válida. Entonces eso es lo que va a hacer que esta aplicación se caiga en cualquier momento. El uso de los nulos, el valor de los nulos, es muy importante controlarlo, ¿sí? Porque puede hacer que tu aplicación se caiga en producción de forma desastrosa. Así que no hay mejor forma de validar esto que haciendo código defensivo, manejar excepciones de los nulos, haciendo cosas que te garanticen en la mayor cantidad de escenarios posibles. No te digo que vas a cubrir todas de una vez, pero la mayor cantidad de escenarios posibles que tu aplicación siga funcionando dependiendo de cualquier data. Es mejor que salga un valor cero a que tu aplicación se caiga por querer convertir algo que no existe, ¿sí? Algunas documentaciones oficiales, siempre es bueno consultar la documentación oficial de Microsoft. ¿Sí? Para los que quieren seguir estudiando de forma gratuita, tienes el Microsoft Virtual Academy, ya está el link. Y a los que quieren sacarle provecho a todo el entorno de Microsoft, pues pueden usar el Visual Studio de Essentials, que te da 3 meses de suscripción a Pluralsight, que desde mi punto de vista eh, es uno de los mejores portales de estudios y learnings que hay actualmente, ¿no? Así que si tienen alguna duda, pueden contactarme a J. Vargas y Pince, ¿sí? Outlook.com y a mi canal a la página, al blog que tengo ahí, que básicamente es este, ¿no? Ustedes aquí tienen toda la información, tienen acceso al canal de YouTube, al cual los invito a que se suscriban, y está, bueno, el video que vamos a subir ahorita. Tienes el fanpage, tienes el GitHub, donde vamos a subir el código actualmente. Así que visitando esta información, ¿sí? Simplemente vas a tener todo el acceso necesario. Eso ha sido todo, espero que les sirva y muchas gracias.